Esther Moreno es educadora social y psicóloga por la Universidad Ramon Llull. Máster en Mediación y Resolución de Conflictos por IL3 y UAB. Máster en Criminología y Ejecución Penal por UAB y Pompeu Fabra. Y Máster en Coaching por IEC. Ha trabajado durante 10 años en el Departamento de Justicia Juvenil en Cataluña y 8 años en un centro penitenciario con penados de tipología delictiva violenta. Violencia general, violencia de género y violencia sexual. También lleva casi 10 años trabajando como coach y psicóloga, haciendo acompañamiento emocional a personas con altas capacidades, superdotados y de alta sensibilidad. ¡Wow! Llegó el momento. Este fin de semana he sentido todas las emociones que se pueden sentir. Y voy a compartir a lo largo de esta ponencia cosas que para mí han sido esenciales a lo largo de mi vida personal y a lo largo de mi vida profesional. Para mí las emociones son como una brújula que si sabemos leerlas, que si sabemos detectarlas, nos pueden dar muchísima información. Una información súper valiosa que nos va a poder dar información para poder llevar a la acción, para poder sanar, para dejar de sufrir. Y a lo largo de la exposición me encantaría que entre todos pudiéramos desvelar qué energía es la que es capaz de iluminar todas las células de nuestro cuerpo y hacernos vibrar. Me llamo Esther Moreno, soy psicóloga, soy coach, soy educadora social, como ha dicho Rafa, entre otras más cosas, pero no siempre fui así. Yo, contrariamente a muchos de los ponentes de este fin de semana, fui una pésima estudiante. En el colegio, ya en mi tierna infancia, fui a un colegio de monjas y las monjas se encargaron de decir, por activa y por pasiva, a mis padres que no se gastaran un duro en mí porque no servía para nada. Tuve suerte que yo era una niña bastante feliciana. Tuve suerte que era una niña muy sociable. Y eso yo creo que me dio como unas alas para salir de las clases, para volar, para dejar libre mi imaginación y mi creatividad. Con lo cual, como yo ya tenía una sentencia, ¿para qué me iba a esforzar y para qué iba a estudiar? Fue así como en mi época los tontos nos íbamos a FP, no íbamos a hacer bachillerato, porque una tonta como yo estaba condenada al fracaso. Pero el mundo social siempre me atrajo, me apasionaron siempre las personas, ver qué había detrás de ellas, ver qué pensaban, qué sentían. Y yo era muy buena observadora, y eso creía, y a eso dediqué mi profesión. Entonces era capaz de observar y era capaz de ver la maravilla que tenía ante mí de cualquier ser humano. Entonces, en cierta manera, ya desde pequeñita hacía esa devolución. Y eso, poco a poco, sin saber en qué sería mi profesión, fui encontrando lo que fue mi camino, ¿no? Como os he dicho, yo hice psicología, hice educación social, me voy formando continuamente, ¿no? Y una curiosidad, yo soy de un pueblo pequeñito de la provincia de Tarragona. Me fui a estudiar a Barcelona y mi madre, como unos 15, 20 años después, se encontró a aquella monja y le dijo, oye, ¿y Esther? ¿Y qué ha sido de ella? Y mi madre le dice, mi madre, que es andaluza, toda orgullosa ella de su hija, pues explicó todo lo que estaba haciendo por todo el recorrido laboral que había pasado, ¿no?
y dijo, ya lo decíamos ya, que esa niña llegaría lejos. Como ha dicho Rafa, llevo 18 años trabajando en justicia. Los 10 primeros los trabajé en justicia juvenil, llevo 8 en prisión, concretamente en la trilogía de la violencia. Estuve 5 años con homicidas, asesinatos, estuve año y medio con violencia de género y actualmente llevo casi 2 años con delitos sexuales. Jolines, mi vida, ahora estoy haciendo como una visión, digo, madre mía, yo empecé en barrios marginales porque yo llegué a la universidad. Y yo me acuerdo que no sé ni cómo yo llegué a la universidad. Y ante el primer examen, que era una carrera relativamente fácil, que era educación social, perdona la expresión, pero me hice caca encima. Tenía un miedo atroz. Como una carrera que me apasionaba, que en aquel momento era la única que lo hacía por privado, porque no existía pública. Y dije, yo que vengo de una familia sencilla, sin grandes lujos, mis padres están pagando una carrera privada, me están pagando un piso porque somos de un pueblo y no puedo ir y volver cada día, me entró un sentimiento de responsabilidad que dije, guau, madre mía, esto, si no es por mí, por ellos, pero me lo tengo que sacar. Pero como yo no tenía hábitos de estudio, como yo no era una gran estudiante, hice mi gran carrera en las calles de Barcelona, en los barrios marginales. Entonces, mientras estudiaba, yo me pasaba todas las tardes ayudando a adolescentes de calle, en centros cívicos, dábamos bollicaos caducaos, ¿no?, de supermercados que sobraban, hacíamos muchas acciones y muchas obras, ¿no? Cuando yo me acabé con mi título, súper orgullosa, había conseguido no solo ir a la universidad, sino acabarla, ¿no? Me hice mi currículum en papel, con la foto pegada, porque antiguamente no teníamos impresoras a color, ¿no? Y fui con la guía de Barcelona buscando entidades donde yo poder entregar mi currículum. Y una que me llamó especialmente la atención es una asociación que se llama Villa Teresitas. Y Villa Teresitas trabajaba con mujeres en situación marginal. Entonces allí me presento con mi currículum, súper bonito, ¿no? Y me atiende una mujer de mediana edad que me invita a pasar, me invita a un café y pasamos más de 1 hora y media charlando, ¿no? Me voy a hidratar porque esto da para mucho, perdonad. Entonces, en Villa Teresitas, perdón, me explica todo el proyecto y yo decía, bueno, mujeres en riesgo social, ponemos muchos tecnicismos, pero yo soy muy de pies en el suelo, dime qué es y qué tengo que hacer, ¿no? Vamos a hacerlo fácil. Dice, no, Esther, trabajamos con prostitución, con mujeres que están en la calle, que no pueden ganarse la vida de otra manera, que muchas veces pertenecen a redes con proxenetas. Digo, ¿y qué hacemos allí? Dice, pues hacer presencia, primero de todo, y segundo, dar recursos. Y tercero, cuando alguien lo necesita, tiene nuestro contacto y buscamos una vía alternativa para que salgan. ¡Buah! Me enamoré del proyecto. Dije, ¿cuándo empiezo? Dice, el único problema es que somos una congregación religiosa. Yo me quería morir porque las monjas me hicieron imposible mi vida, pero me apasionó tanto el proyecto que dije, me da igual, yo quiero formar parte de vosotras. Y así fue durante 6 años. Me pasaba 2 tardes, 2 noches a la semana por el campo del Barça, que es donde se reunían todas las prostitutas y travestis de la ciudad, ¿no? Fue una experiencia increíble. Y ahí me reconcilié, no sé si con la iglesia, pero sí con la espiritualidad. Una anécdota es cuando quedábamos por la noche, yo la iba a recoger y me decía, un minuto, que me tengo que pintar la raya. Yo decía, pues es que vamos al campo del Barça. Dice, hombre, habrá que ir guapas, ¿no? Bueno, otra gran lección que me dio, ¿no? De decir, cuando interveníamos con las prostitutas, claro, yo al principio escuchaba, y ese fue mi trabajo de campo real. Me acuerdo que cuando nos despedíamos de ellas, después de hablar, a veces llevábamos termos con cafés. En invierno es una ciudad muy húmeda y hace mucho frío, ¿no?
a pesar de la temperatura que no baje mucho, se siente y cala los huesos. Y estar toda la noche en la calle a espera de, bueno, pues realmente no es agradable, ¿no? Entonces generamos esos espacios de conversación, de café, de acompañamiento, de cariño. Y me acuerdo que cuando nos despedíamos, Teresita les decía, bueno, que vaya bien la noche, a ver si se anima al trabajo. Yo decía, ¿pero qué dices? ¿Cómo les estás diciendo que se anime el trabajo? Dice, Esther, dice, ya que tienen que trabajar, por favor, que se ganen la vida. Me dieron muchas lecciones sabias y aplicables. Entonces, las llevo en mi corazón, porque creo que los grandes aprendizajes y los primeros, que son los más importantes, los hice gracias a ellas, ¿no? Di muchas vueltas por el mundo social. Siempre, para mí, el educador social es la persona que está con un pie en la sociedad y el otro fuera, ¿no? Y hacemos como ese puente, como para intentar integrar, para intentar sociabilizar. Y fue así como empecé a trabajar en drogodependencias, en varios ámbitos, hasta que acabé en justicia juvenil, ¿no? Justicia juvenil son 14 años hasta 18. Y tú dices, ¿qué habrán hecho tan gordo, ¿no? Tan grande para que estén en un centro de menores? Y poco a poco me di cuenta que realmente estaban desahuciados de la vida, ¿no? Muchas veces habían venido personas de otros países, y no porque sean inmigrantes, ¿no? Pero sin familia, sin hogar, sin un lugar donde poder dormir. Eso es muy duro y es muy difícil. Cuando a los 6, 7 años vienes bajo un camión. También teníamos mucha gente nacional, con familias súper desestructuradas, donde los padres, por situaciones y adversidades de la vida, no se habían hecho cargo de sus hijos, por negligentes, a veces por pobreza, pero no siempre la pobreza. Y hace 10 años conocí a una persona que cambió el rumbo de mi vida. Lo conocí mediante una amiga y quería hacer un proyecto, y tuvimos una reunión para ver la viabilidad del proyecto. Total, que el primer día que nos vemos me hace realizar un test. Bueno, yo como soy muy obediente, aunque mal estudiante, hago todo el test, ¿no? Perfecto. Nos volvemos a citar una segunda vez y esta persona estaba encantada y maravillado con mi alto potencial intelectual. Podéis entender que entré en shock y que dije, a usted le llaman, doctor, ¿no? De usted no es el profesor chiflado, que se ha equivocado, que... Bueno, fue así como estuve unos días descompuesta por dentro, aceptando un lastre que desde pequeña había arrastrado y que alguien externo, sin conocerlo, había hecho así, crack, y lo había roto. Yo estaba abrazando a esa niña tonta porque ya me iba bien, ya me había salvado en muchas ocasiones, ¿no? Cómo afrontar mi nueva realidad. ¡Wow! Y fue así como con toda mi experiencia, con toda mi vivencia, creamos un proyecto para hacer un acompañamiento emocional a las personas con altas capacidades, porque podréis entender quién venía a mí. Los chicos que son con alta capacidad, que tienen un alto rendimiento académico, que socialmente son aceptados y que tienen una familia que los ama, esos no los veo yo. ¿Quién veo yo? Esas personas que a veces corrigen al profesor y el profesor los castiga. Esos que por ser el listo de la clase están estigmatizados y les hacen bullying. Vamos a hablar las cosas por su nombre. Y es cuando esos niños, muchas veces no por decisión sino por salvación, tienen que recluirse en las bibliotecas de sus escuelas para no ser humillados o no ser agredidos ni pegados. Y yo, por inteligencia, que no me resonaba y no creía todavía en mí, pero sí por emociones, de decir, wow, esto sí, ahí sí que yo puedo hacer un papel. Pero paralelamente yo estaba trabajando en justicia y tenía más o menos la misma franja de edad. Tenía chavales adolescentes
desahuciados de la sociedad, muchas veces intoxicado con drogas para evadirse de sus realidades, y decía, pero si mientras más trabajo en los dos grupos, menos diferencias veo en ellos. Porque cuando despojábamos a la alta capacidad del regazo familiar, qué suerte de ello, de la escuela, de sus libros, que es lo que muchas veces da seguridad y confianza, ¿qué había detrás? Miedo y una profunda tristeza. Una cosa que he aprendido a nivel español es que el clavo que sobresale se lleva doble martillazo. Esa es la esencia de un niño con altas capacidades. No nos gustan las personas que piensan diferente, que actúan diferente. ¡Wow! Mi admiración a todas las personas que han pasado por aquí, que se han atrevido a ser distintas, ¿no? Porque hay que ser muy valiente, porque es luchar en contracorriente. Y eso es una de las realidades que sucede con las personas con alta capacidad. Pero por otro lado tenía justicia juvenil. Y yo me acuerdo que si a mí me sirvió ese cambio, el conocer mi capacidad, ¿no? Era para tomar elección y decir, yo quiero estudiar psicología. En el fondo siempre lo he querido hacer, pero estaba cagada de miedo, no me atrevía. Y eso me dio el impulso para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sin enrollarme más, pero explicando una pequeña anécdota, yo me acuerdo cuando estaba con los chicos de justicia juvenil, yo a veces llevaba mis deberes de la universidad y les decía, bueno, tengo que entregar un trabajo, pero que voy saturada, es que no se me ocurren más ideas. ¿Qué os parece si lo leemos entre todos y vamos aportando? Y fue así como empecé a compartir cuentos de la mitología, algunas redacciones, algunos pequeños artículos que hablaban, ¿no?, del entorno social y cómo ellos ponían las orejas y cómo después de leerlo hacíamos una comprensión lectora entre todos, que os prometo que a mí también me iba bien, y cómo discutíamos y cómo yo realizaba mis ejercicios. Y cuando acababa decía, wow, voy a presentar esto, va a estar mi nombre, pero va a ser en nombre de todos. Y ellos, por primera vez, era como, Esther, ¿de verdad que esto es un ejercicio de la universidad? Digo, sí, y de la Universidad de Psicología. ¡Wow! Yo lo puedo hacer. Digo, por supuesto, por supuesto. Y estoy súper agradecida a esa monja que cogió a mi madre y que le dijo lo que le dijo, porque me hizo aprender y me hizo desarrollar una sensibilidad para poder acompañar a los demás. Y en prisión hay mucha soledad y también hay mucha culpa, ¿no? Y de esto os quiero ir hablando. Os explicaré por qué se me seca la boca, pero será en el tema de las emociones. ¿Qué es lo más importante que me he dado cuenta a lo largo de mi vida profesional? ¿Cuáles son nuestros valores? Y me gustaría que pudierais ir pensando en cuáles son los vuestros. Pero antes de explicar la definición científica, bueno, os tengo que decir que yo de científica tengo 0. Y si tengo una habilidad, es que de las cosas difíciles, no sé, hago como una trituradora e intento que sean fáciles y digeribles. Claro, también trabajo en un entorno que lo requiere. Las personas con alta capacidad a veces son muy rígidas. Entonces hay que hacer que eso les pueda entrar de otra manera, sobre todo en temas que no dominan, como son los emocionales. Pero si me permitís, me gustaría explicaros un breve cuento que seguro que sabéis. ¿Conocéis todos el cuento de los 3 cerditos? Para no enrollarme, ¿qué hizo el cerdito menor? Que era muy divertido, tenía ganas de jugar, que se lo quería pasar súper bien y que eso de trabajar pues le costaba un poquito, ¿no? Entonces rápido y así tengo tiempo para jugar. Entonces decidió hacer una casa de paja
Y como enseguida la tuvo hecha, dice, buah, pues me voy a ver a mi hermano mediano. Y el hermano, uy, perdón, que es los nervios. Y el hermano mediano construyó una casita de madera. Entonces fue un poquito más elaborada, le puso ahí una hamaquita, porque también le gustaba relajarse, estar tranquilo, disfrutar y acabar un poquito rápido porque, oye, la vida son 2 días. Bueno, no han venido a este congreso, si no sabrían que es infinita, ¿no? Y se fueron a jugar. Pero el tercer hermano, el mayor, hizo una casa sólida, fuerte, que pudiera soportar las tempestades de la vida. Y todos sabemos cómo acaba el cuento, ¿verdad? Viene el lobo, empieza a soplar, 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 y las 2 primeras casas se pusieron a volar. Pero la tercera no pudo. Y para mí, esta es una metáfora que me ha servido para trabajar los valores de la vida. Porque lo importante no es lo que vemos, lo importante es lo que no vemos. Son los cimientos, es de qué estamos hechos, qué nos forma, qué nos constituye. Y si tenemos esos valores bien desarrollados, bien elaborados, bien definidos, y nos vamos alineando con ellos, van a poder llegar muchos terremotos, muchos tsunamis, que nos van a poner del revés. Pero tenemos una base sólida a la que volver. Los valores nos van a acercar, pero también nos van a alejar de todo aquello con lo que no congregamos. Como curiosidad, ¿sabéis qué valores son los más comunes, ¿no?, con personas con alta capacidad? No soportan la injusticia. A una persona con alta capacidad no le pongas un 9,5 y le digas, te mereces un 10, pero no te lo pongo para que te esfuerces más. Lo matas. ¿Dónde está la motivación si me lo estás vendiendo como un castigo? La motivación es otra cosa. No es yo te suspendo o yo no te doy la puntuación que mereces. Claro, yo a veces cuando he tenido la oportunidad de hablar con algún profesor, digo, wow, eres un profesor brillante, pero este mes vas a cobrar 300 euros menos. A ver si así, no sé, te motivas más. ¿A que no nos cuadra? Porque la motivación es otra cosa. Es verdad que son personas enormemente curiosas, necesitan saber y necesitan respuestas. Muchos de ellos también son niños paz, con una alta sensibilidad. Entonces, no solo es intelectual, es, hoy lo puedo decir, espiritual, ¿no? Y son muy, muy, muy sensitivos. Pero tienen un gran problema, que son perfeccionistas. Y eso les hace esclavos, porque lo correcto es enemigo de lo perfecto, ¿no? Es enemigo de lo bueno. Entonces el perfeccionismo se vuelve en contra de ellos y es en su insatisfacción cotidiana. Pero contrariamente, las personas privadas de libertad, las personas que están en prisión, y ahora os hablo de adultos, ¿no? Sus valores, porque yo he hecho 50.000 ejercicios con ellos, es que los tengo hechos. La lealtad. Yo les decía, pero estás en la cárcel, ¿cómo me puedes hablar tú de lealtad? Y poco a poco me han enseñado que la lealtad no solo es no atravesar el límite de la ley. La lealtad es la lealtad a tu familia, es la lealtad a tu clan, es la lealtad al barrio donde tú has nacido y has vivido. Y algunos ya nacen, desgraciadamente, con algunas funciones totalmente ilegales. Entonces, hay niños pequeños que para que sobrevivan los padres o los abuelos son mulas y son los que llevan la droga, ¿no? Entonces, ellos no pueden ser desleales a su familia. La justicia, yo decía, ¡buah, madre mía! Los miraba y decía, todo lo que tengo que aprender de vosotros, por favor. Y sí, porque cuando las emociones no están reguladas, y ahora lo veremos,
se vuelven justicieros. Y justicieros es donde no llega la justicia, llego yo. Pero yo me di cuenta, cuando yo trabajaba en justicia juvenil, y os explico una anécdota, yo estuve mucho tiempo en fin de semana, con lo cual pasábamos el tiempo libre con dinámicas, con varias cosas. Pero después de comer, los domingos, veíamos un ratito la tele, ¿no? Y siempre había una película. Entonces, cuando había la típica película americana, ¿no?, de los buenos, los malos, ellos siempre se aliaban con los buenos. Y cuando salía el malo, ¿no?, empezaban a gritarle, incluso a insultarle. Y yo me lo miraba desde la distancia y decía, no me lo creo. O sea, esto parece como el mundo al revés. Y fue cuando me di cuenta que eran personas que habían hecho malas acciones, pero que su corazón y que su alma no era mala. Porque ellos, en sus sueños, en las películas, en las historias, en todo lo que proyectaban, cuando los desnudabas, cuando conectabas con su alma, no eran personas terroríficas como a veces pensamos que pueden ser, ¿no? Eso sí, tienen una tremenda resiliencia. Son personas que lo aguantan absolutamente casi todo. Y ahí nos dan muchas lecciones, muchas veces. La visión de la psicología es biopsicosocial. Si hoy hubiera hecho la ponencia, pondría que también es espiritual, ¿no? Y lo haría con un círculo, porque esto lo rodea todo y también da sentido a todo. No podemos negar que tenemos una carga, una herencia genética, una carga hereditaria. Igual que heredamos el color de piel, el color de los ojos, el tono de voz, algunos gestos. Y estos los abuelos son expertos. Dicen, ¡oh, pues si hace el mismo gesto que... ¿no? También se heredan pensamientos, también se heredan miedos. Pero no nos sentencia, nos predispone. Y esto es importante, porque si no, si mi padre ha tenido colesterol, mi abuelo ha tenido colesterol y todo el mundo, yo voy a morir de colesterol. No, me predispone. Y si no, las doctoras me corregirán. Yo tengo algo que hacer y lo veremos. Obviamente la parte social nos influye. El entorno no es lo mismo poder ser personas afortunadas como somos todos nosotros, de poder estar aquí, de poder compartir, ¿no? Rafa nos comentaba de decir, estáis haciendo una labor increíble y un proyecto increíble que necesita de personas como nosotros, porque lamentablemente están a otro nivel y a otro nivel de necesidad muy, muy básica. Entonces, obviamente, el entorno nos influye. Yo en alta capacidad siempre explico, ¿no?, de decir, si Mozart se hubiera criado en las favelas de Brasil, seguramente tocaría, ¿no? Pero sería muy distinto. Seguramente no hubiera trascendido como lo ha hecho, ¿no?, en su entorno, con su familia y con todas las comodidades que pudieron tener. El señor Rohn nos dice que, fijaros si es influyente Jim Rohn, las 5 personas con las que más nos rodeamos. Y es importante que podamos elegir, porque acabamos comiendo como ellas, vistiendo de una manera similar, pero es que también acabamos pensando de una manera similar con las 5 personas que más nos relacionamos. Con lo cual, siendo egoísta, yo elijo. Y elijo con quién yo me quiero nutrir. Y luego, para mí, está el factor autónomo. Es la parte, la psique, ¿no? Aquí es donde podemos intervenir desde fuera. Es donde también se puede intervenir desde dentro. Porque aunque yo tenga una predisposición, aunque yo tenga un entorno X, si yo quiero cambiar, si yo quiero conseguir, si yo me marco una meta, ahí conectaré
con muchas cosas, pero con una fuerza interior que me ayudará a atravesar. Y si más no, si no puedo conseguir acercarme a lo que yo quiero. Y eso es un poder que tenemos todos dentro de nosotros y tenemos que activarlo. Y tenemos que darle el valor que tenemos, porque, como decía nuestro querido Santiago Ramón y Cajal, somos los arquitectos de nuestra vida. Muchas veces la vida va sucediendo, va surgiendo, y nosotros nos dejamos llevar por ella. Pero lo difícil es tomar decisiones. Lo difícil es plantarnos ante la vida, y decir por aquí sí, por aquí no. Es difícil a veces desobedecer e ir contracorriente, pero cuando lo consigues, ¡wow! ¡Qué satisfacción! Me sigo hidratando. Es que no tengo una mesita aquí, pero me iría genial. Los 3 cerebros. Voy a decir muchas cosas de las que tal vez hayamos dicho, pero de otra manera, con lo cual creo que nos va a ir muy bien como para poder integrar, ¿no? El cerebro, a ver, voy a simplificar, os he dicho, yo no soy científica, pero sí que soy como una Thermomix que hace brrr y hace las cosas un poquito más digeribles y fáciles. Entonces, el primer cerebro que se creó fue el reptiliano. Vemos aquí el bulbo raquídeo, ¿no? Y realmente toda esta parte, ¿qué función tiene el sistema reptiliano? Tiene una función muy instintiva, muy automática. O sea, muchas veces no tenemos que pensar, que sale el instinto, ¿no? De hecho, hay personas que son muy instintivas. Yo cuando estoy en prisión y a veces les explico, ¿no?, las emociones, que creo que es importantísimo que sepamos leerlas, que cada uno coja su brújula, ¿no? Siempre explico. No está María. Ayer me emocioné mucho con ella, con su charla, ¿no? Y pongo ese ejemplo, el del tsunami, porque cuando sucedió yo tenía que estar allí. Y por hacer un cambio de vacaciones a un compañero, dije, bueno, va. Y me salvé, porque las islas donde yo iba desaparecieron. Entonces, pude hablar con María, digo, madre mía, y estuve como 7 u 8 años que no había visto la película, porque me recordaba muchas cosas. Pero volviendo al sistema reptiliano, una de las cosas que sucedió y que aprendimos del tsunami es que minutos antes de que todo sucediera, las aves, incluso los mamíferos, empezaron del mar hacia la tierra a correr. Y la gente se sorprendía de decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entonces cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Estamos perdiendo nuestra parte instintiva. Y es súper importante porque es la que nos ha salvado hasta el día de hoy de muchas cosas. Tenemos el sistema límbico, que en el sistema límbico quedan recogidas todas las emociones. No son únicas del ser humano, como algunos, como diría Andrés, algunos estúpidos se piensan, ¿no? No, lo compartimos con muchos animales, especialmente con los mamíferos. Entonces ahí es donde rigen todas las emociones y la capitana es la amígdala. Bueno, es una pasada. Yo no he hecho neurociencia, pero es increíble todo lo que los neurocientíficos, ¿no?, nos han mostrado y nos dan su aplicación. Es increíble. Y ahí están todas las emociones, que es lo que me centraré e intentaré desarrollar enseguida, un poquito más adelante. Y el último cerebro que se creó es el neocórtex, que en realidad está aquí, pero es una capa que recubre todo el cerebro. Y el neocórtex sí que es específico de los seres humanos. ¿Y todos habéis oído la metáfora de que el cerebro es como un ordenador? Realmente se están refiriendo al neocórtex, porque el neocórtex es el que es capaz de dar órdenes, es el que es capaz de tomar decisiones desde la lógica. ¿Vale? Entonces podemos planificar,
podemos elaborar raíces cuadradas, podemos desarrollar un plan desde el neocórtex. ¿Qué es lo más importante en la vida? Ninguno de los tres es mejor que otro. Lo importante es el equilibrio entre los tres cerebros. El equilibrio entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Porque ¿cuántas veces pienso que no, yo tengo un gran trabajo porque yo gano dinero, porque tal, pero siento, el domingo por la tarde es que ya me pongo enfermo? Pero acabo haciendo, ojito, el cuerpo somatiza. Y si no lo escuchamos, estamos generando un desequilibrio. Entonces es muy importante la coherencia. Las personas con altas capacidades, grandes, rumiantes, piensan, pero a veces les invade el miedo y no pueden tomar acción. Las personas en prisiones, no todos, por supuesto, pero muchos de ellos actúan y luego se dan cuenta de lo que han hecho. Entonces, luego no tienen herramientas para elaborar todas las emociones que les ha generado su actitud, ¿no? Cuando estamos en desequilibrio, ¿qué síntomas, ¿no?, son los que nos pueden ayudar a identificar, ¿no? Síntomas físicos: dolor de tripa, dolor de cabeza, contracturas, ¿sí? Muchas veces estoy súper bien, pero voy al dentista y tengo un desgaste de las muelas. ¡Wow! Bruxismo. Sí, estoy bien. ¿Qué me pasa por la noche? Bueno, las noches son fantásticas. Ahora hablaremos un poco de las noches. Pero la noche sirve para también dar una lectura a lo que durante el día, como estamos todos en el hacer, no me detengo, no pienso. Y si siento, tapo. ¿Vale? Con lo cual el cuerpo acaba manifestando. Emocionales. Y el emocional, uno de los que más se identifica es la rabia. Cuando estoy enfadado, ¿no?, con el mundo, cuando estoy triste o cuando me alejo de los demás, ¿no? Emocionalmente vemos, si pasamos el termómetro, que ahí hay algo. Conductuales. No rindo tan bien, no cumplo con cosas que he dicho, doy respuestas que hasta ahora nunca he dado, me importa un pito todo, pero no sé por qué. Y relacionales, ¿no? En relacionales normalmente sería desrelacionales, porque normalmente nos apartamos, ¿no?, de lo que es nuestro círculo. Y ahí podemos sospechar, no siempre, está claro, pero muchas veces cuando hay esa sintomatología y se reproduce una vez y al cabo de 3 meses me vuelve a pasar todo este cuadro, dices, ¿qué hay detrás? Y a veces hay traumas hablados, traumas verbalizados, pero a veces no sé qué me pasa. A veces mi neocórtex no es capaz de darle un significado a eso que yo estoy sintiendo, a eso que me paraliza. Entonces, hay varias herramientas para intentar ayudar a la persona y desbloquear. Yo siempre hablo de intentar porque lo tenemos que intentar. No siempre se consigue, no siempre las mismas herramientas sirven para todo el mundo. Por eso al final lo importante es la integración. Porque lo que me sirve a mí hoy, igual mañana no me sirve. O no sirve a vosotros en este momento, ¿no? Y para definir trauma de una manera simple, el trauma es un impacto emocional súper grande que la persona no puede procesar. Normalmente negativo. Por supuesto, si fuera positivo, no sería un trauma, ¿no? Pero la persona
muchas veces congela eso. Muchas veces congela el recuerdo. Pero su cuerpo no lo olvida. Y lo que decía, vamos haciendo, hasta que el cuerpo, ¡boom!, me da un aviso. Os voy a compartir un secreto. Estamos trabajando en prisión con herramientas para procesar el trauma. Y es maravilloso. Y es maravilloso poder ayudar en procesos tan importantes y a la vez tan delicados y desde el respeto y el amor. Que claro, tenemos un encargo institucional cuando trabajamos en prisiones y es intentar reinsertar lo máximo posible o totalmente a esa persona. ¿Para qué? Porque tarde o después va a volver a la sociedad. Entonces ya hay un egoísmo de decir, bueno, que por favor salga lo mejor que pueda. Y ese encargo yo hace 18 años lo tomé como personal, como decir, lo voy a dar todo, me voy a formar, voy a conseguir como mínimo sacudir a esas personas para que se den cuenta. Pero desde el egoísmo, porque es que no son felices. Obviamente que tampoco son las víctimas que han ido teniendo, pero el primer infeliz es él. Y 18 años me han avalado. Yo siempre digo, ¿no?, que psicópatas, de haberlos, haylos. Claro que sí. Pero por suerte nuestra en España hay un tanto por ciento muy pequeño. Eso significa que tenemos un amplio margen para trabajar con todos los demás. Cuando conectamos con los valores, cuando conectamos con la conciencia, cuando conectamos con todas las creencias potenciadoras, las personas se desmontan y cambian. No es que cambien, es que encuentran su lugar, es que encuentran su camino, pero necesitan el coraje también de desmarcarse de lo que siempre han sido. Porque aunque para nosotros la etiqueta de delincuente no sea muy lujosa, a ellos les da una identificación. Entonces también hay que desmitificar. Yo, mira, lo voy a reconocer públicamente, pero la serie de Casa de Papel, que los actores lo hacen súper bien, ¿qué tal? Cuando yo vi de qué iba, dije, pero qué desfachatez. O sea, hay un grupo de gente que va a robar un banco del dinero que todos trabajamos con nuestro cariño y nuestro sudor y los quieren convertir en héroes. Perdonad, bajo mi punto de vista, es una desfachatez. A mí me rompe los esquemas. Eso impactó totalmente con mis valores. Sé que es una serie, sé que promoverá otras cosas que yo en estos momentos no soy capaz de ver y no combrego. Y en prisión no se va a ver, porque los valores son otros y el mundo real es otro. Y no podemos potenciar, o yo al menos no lo pienso hacer, ¿no?, lo que son mis antivalores. Y si estoy en la justicia es porque antes de entrar yo siempre me definía, ¿no?, como una persona justa. Me decían, es que eres muy buena. Digo, no, porque buena lo fui un tiempo, pero era tonta. Y como tampoco quiero ser tonta ni pasarme de lista, yo dije, quiero ser justa. Ni buena ni mala, justa. Vamos a resumir el trauma en dos tipos de trauma. Hay traumas con T mayúscula y hay traumas con T minúscula. Qué manera más poética, ¿no?, de hablar del trauma. El trauma con T mayúscula es un impacto emocional muy grande donde yo he visto mi vida en peligro. Y es un peligro que yo lo he percibido de manera real.
No hace falta explicar nada más de María con su testimonio, ¿verdad? Muchos no lo vivimos y nos sentimos un poquito retraumatizados, ¿no?, de la situación. O sea, imaginaros. Pero una violación también es un trauma con T mayúscula. Que yo vaya a las 10 de la noche a un cajero a sacar dinero y que venga alguien y que me muestre algo y que yo crea que es el final de mi vida, eso también es un trauma con T mayúscula. Pero luego tenemos traumas con T minúscula. Y los traumas con T minúscula, igual no he visto mi vida, que iba a morir, no he visto ese riesgo tan grande, pero sí que ha habido una huella psicológica. Es que eres tonta. Es que eres tan tonta. Buf, es que este huele mal, vamos a darle de lado. Así. Son traumitas con T minúscula, pero de una manera repetida. Entonces es verdad que igual la vida no se ha visto atentada, pero psicológicamente ha ido dejando una huella, una imprenta poderosa. Aquí os he puesto un ejemplo. Una de las cosas con las que trabajo, lo primero que se hace es la línea de la vida. Y la línea de la vida es, teóricamente, es desde el nacimiento, que yo me voy 9 meses antes, pero podríamos ir antes. Como todavía no estoy capacitada, me quedo ahí. Hasta el momento presente de la vida de la persona. Y a partir de ahí intentamos dibujar todas las T's que tiene la persona. A veces hay una mezcla de ellas, ¿de acuerdo? Pero os quería poner el ejemplo así, clarito, para que pudierais entenderlo, ¿no? Y si esto fueran 2 personas, una con una T mayúscula ahí importante en medio de su vida y otra persona ahí con muchas T's esparcidas a lo largo de su vida, yo os pregunto, ¿cuál creéis que es más fácil de abordar? Algunos diréis la T mayúscula, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces es un dolor muy intenso, muy grande, es una vivencia que me ha afectado, pero ha sido uno. Ha sido uno. Y si yo aquí he tenido sostén, apoyo, valores, experiencias de éxito, experiencias de confianza, grupos de apoyo, esa T que duele mucho, que es muy grande, es más fácil de abordar porque me arropa mis recursos y el entorno. Cuando a veces tenemos a personas con muchas T's pequeñas, pues si se lo han dicho tonto, o se lo han dicho que tiene las orejas grandes, pero se lo llevan diciendo desde los 3 años. ¿Esa persona cómo se va a afrontar ante la vida? Si lo que ha podido hacer para sobrevivir es esconderse. No ha tenido aprendizajes de poder dar un paso hacia adelante, de poder luchar por su vida. Porque ¿sabéis qué le ha pasado cuando lo ha hecho? ¡Pumba! Le ha llegado otra T, así en toda la face, ¡clac! Y otra, y otra. Y eso va haciendo que nos hagamos pequeños, 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 pequeños. Y de eso es lo que me he dado cuenta en Presiones. De que trabajo con mucha gente súper traumatizadas. Y aquí podríamos añadir muchas Cs mayúsculas. Porque han recibido negligencias desde cuando eran bebés. Desnutrición, no cuidado, no higiene. El tema de ir sucio al cole, así. El tema de no quiero ir al cole, ¿para
para que así no me digan nada y empiezo a hacer novillos. Así. Entonces, hay tantas T's que al final, en lo que me hago bueno, es imponiendo el miedo a los demás cuando consigo tener valor. Y es cuando me hago un experto en hacer cosas que no están bien. Otro ejemplo, si me lo permitís, cuando trabajaba en justicia juvenil, hacíamos algunas excursiones. Y me acuerdo que nos teníamos que mover por la ciudad de Barcelona, pues en el metro, ¿no? Decir, un momento, vamos a comprar el ticket. Dice, educadora, tú estás mal de la cabeza. Si nos colamos por abajo, por arriba. Y decía, yo no estoy para saltar. Y segundo, vamos a practicar. Les daba el dinero. Bueno, ahora ya no, porque es automático. Pero había una señora que vendía los billetes. Entonces tenían que pagar, coger los billetes y entrar. Lo que a cualquiera de nosotros nos parecería súper fácil, ¿verdad? Era un mundo. Es cómo voy yo. Decir, pero tío, si es que tienes el dinero, si es que... No. Tenían miedo a afrontarse a la vida de verdad. Porque es más fácil ir por detrás. Porque ahí eran muy buenos, eran los más pillos, eran los más rápidos. Pero el simplemente de ir y comprar tu billete, ¡wow! Pero cuando lo conseguían, que íbamos ya en el metro, sentados, yo les decía, cierra los ojos. Me decían, ¿qué pasa? Digo, siente la dignidad por tu cuerpo. Y era como, ¡wow! Digo, qué tranquilidad poder moverte por el mundo con la seguridad de que estás haciendo bien las cosas por ti y por los demás. Y esto siembra un bienestar que lo único que tenemos que hacer es regarlo y acompañarlos y mostrarle cuáles son los caminos y cuáles son los erróneos. Súper chulo trabajar en el trauma. No es necesario haber vivido una guerra para sentirse herido por dentro. A veces lo que más duele es aquello que no fue, el abrazo que no llegó, la palabra que no nos dijeron, el cuidado que no supimos recibir. A lo largo de este fin de semana hemos tenido grandes expertos y grandes expertas que nos han recordado esto. Decidle a las personas que queréis, que amáis, que estáis aquí, que estáis a su lado, lo significativamente importantes que son para vosotros. No esperemos al lecho de muerte. Vamos a hacer que la vida tenga sentido hoy. Y si este es nuestro lema, viviremos una vida plena y con sentido. Y ahora me encantaría poder hacer, si me lo permitís, un breve ejercicio, porque sé que es la última ponencia, estáis un poquito cansados. Y me encantaría invitaros a poder sentaros de manera cómoda, relajada, y que pudierais cerrar lentamente vuestros párpados, suavizando los párpados y activando vuestra mirada interior. Para activar esta mirada es importantísimo ser consciente de nuestra respiración, del privilegio de inspirar oxígeno puro que entra por nuestras fosas nasales y exhalar todo el dióxido de carbono
que ya no necesitamos por nuestra boca. Inspiramos oxígeno, exhalamos tensiones. Inspiro vida y exhalo malestar. Y tras ser consciente de esa gran respiración que estoy inyectando oxígeno y vida a todas las células de mi cuerpo, exhalo toda la tensión, todos los pensamientos que no me ayudan y todo ese peso que ya no necesita ser cargado. Imagina que estás caminando por un bosque y no es un lugar cualquiera, es un bosque sagrado. El aire es suave, la brisa es fresca, todo huele a tierra y a vida antigua. Sientes que aquí nada te hace daño. A lo lejos ves un claro y te vas acercando a él. Y en el centro hay una gran piedra lisa, como si fuera un altar, construido de manera natural. Y frente a esa piedra hay un banco de madera. Te acercas y sientes que ese lugar te espera desde hace tiempo. Y cuando te sientas, sientes una sensación antigua que recorre tu pecho. No es miedo, no es tristeza, es algo profundo que siempre estuvo ahí. Lo reconoces y no necesitas ponerle nombre, solo darle presencia y dejar que esté. Frente a ti se presenta una imagen, una emoción encarnada. Puede ser un niño asustado, puede ser una sombra o una figura temblorosa. Algo que no sabrías describir. Esa parte de ti ha estado esperando ser vista. No intentes cambiarla, solo mírala con ternura y dile internamente, ya no estás solo, yo estoy aquí. Y si puedes, acércate y abrázalo. O simplemente siéntate a su lado. No necesita explicaciones, tan solo necesita tu presencia. La piedra del altar irradia calor. Y es como la tierra te abraza. Y lo que sentías como una carga empieza poco a poco a desvanecerse. La emoción no desaparece, pero cambia de forma. Ahora tiene permiso, ahora pertenece. Y despídete suavemente y prométete
que volverás cuando lo necesite. Te levantas y caminas fuera del claro. El bosque sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Vuelves poco a poco al espacio presente y poco a poco vas activando tu cuerpo, moviendo los dedos de los pies, vas sintiendo tus piernas, vas moviendo tus manos y vuelves a concentrarte en esta maravillosa respiración donde inspiras profundamente vida y exhalas todo lo que ya no necesitas. Y solo cuando estés preparado, empiezas a abrir tus ojos. ¿Qué tal? Pues estas técnicas que no están escritas en los protocolos que tenemos en justicia, a ver, he dicho que no soy ni correcta ni perfecta, pues me los traigo de casa y los comparto con todos ellos. ¿Sabéis la cantidad de cosas con las que se reconcilian? ¿Sabéis la cantidad de cosas que les viene? Y una cosa maravillosa que no he hablado con mis compañeras ponentes, pero ¿sabéis cuántos seres de luz se les acerca para hablarles y susurrarles al oído? Y si como profesionales sabemos recoger estos momentos, es maravilloso para mostrarles ese camino de cambio que quieren construir en sus vidas. Entonces, las visualizaciones, junto con la hipnosis, son herramientas que utilizo de manera asidua, con un increíble resultado. Voy a pasar un poquito rápido, pero para mí, ¿no? Cuando os decía antes de la T, todo lo que nos ha pasado, especialmente los primeros 7 años de vida, es básico, es cuando se está creando la personalidad que nos va a sustentar el resto de nuestra vida. Y todos los inputs, todas las cosas que nos sucedan, todos los éxitos, todo el cariño, toda la confianza que hayan depositado de nosotros, nos harán unas personas más fuertes y más seguras a lo largo de la vida. Porque adversidades sabemos que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hace que unas personas se derrumben a la primera de cambio y otras no? Esas personas que no han confiado nunca en ellas tienen algo más difícil, pero no imposible. Hubo un psicólogo en 1971 que él, pues hacía estudios con monos en su laboratorio, que era el señor Harry Harlow. Entonces, en el laboratorio trabajaban con monos y obviamente tenían que sacar los monos de su jaula para poder limpiarlas de una manera asidua. Y al sacar a los monos se dieron cuenta que tenían un trapo, ¿no? Una tela, pues, ¿no? de empapador y así, que también se la cambiaban. Y los monos se aferraban tremendamente a aquel trapo de tela. Entonces eso llamó la atención a los investigadores y dijeron, ¿qué pasa aquí? Y el señor Harry Harlow, que era muy curioso, dice, oye, vamos a hacer un experimento. Y creó 2 mamás, una mamá de alambre y otra mamá de trapo, de felpa, ¿no? Con la diferencia que la mamá de alambre era proveedora de leche. Los monos eran bebés, ¿de acuerdo? Entonces dijo, bueno, vamos a poner a este mono bebé en una jaula con estas 2 mamás a ver cómo reacciona. ¿Cuál fue el experimento? Observar que el mono pasaba 17 horas al día con su mamá de felpa
y tan solo 1 hora al día, lo justo para comer, con la mamá que proveía la comida, que era el biberón. Esto, claro, revolucionó lo que son las teorías de relación, ¿no? La teoría del apego, los vínculos sociales, la importancia que tienen, ¿no? Porque una mamá de trapo era más afectiva que una de alambre, por el calor, por la seguridad que le transmitía ese calor, por el cobijo que sentía. Y no somos tan distintos los humanos. Un bebé necesita ser provisto de toda seguridad, de todo el cariño, de todo el amor. Y cuando hablamos del arropo no es el frío físico, es ese frío emocional, es ese manto que tenemos que cubrir. Porque cuando el bebé llora cuando no ve a mamá. Pero cuando mamá le dice, o papá, ¿no? Las figuras de referencia, estoy aquí. Y no solo se lo dice con la voz, sino que se lo dice con el tacto, con esa ternura, con ese calor, con ese cariño. El bebé dice, me pase lo que me pase, están aquí. Y eso genera un apego que lo vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Cuando no se da, sería el apego inseguro, que también nos va a acompañar. Lo vamos a tener más difícil para transformarlo en un apego seguro. Y eso lo vamos a ver en las relaciones, en el trabajo, en las parejas, ¿no? Pero no acabó ahí el experimento, ¿no? Es lo que os decía. Fijaros, no soltaba a su mamá de trapo para poder comer, ¿no? Y él volvía a su recurso. Sino que Harlow, que tenía un puntito ahí, dice, bueno, vamos a meter un elemento asustadizo en la jaula a ver cómo reacciona el mono. Jolín, es que ganas de pasarlo mal, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del mono? Iba aterrorizado a abrazar a su mamá de trapo. A la otra como si no existiera, porque es la que le daba ese cobijo, esa seguridad que él necesitaba, esa protección ante cualquier mal que le invadía desde la puerta de la jaula. Harlow no se quedó contento aquí, sino que quiso demostrar algo más. Y este monito que había vinculado con su mamá de trapo y se había alimentado con su mamá de alambre, estuvo 6 meses sin ver a ninguna de las dos mamás. Y al cabo de 6 meses volvió a traer al monito ante la jaula con las dos mamis y quiso ver cuál era la reacción del mono. Vosotros que sois seres sabios, imaginaréis, ¿verdad?, que abrazó y mostró gestos de amor y de cariño hacia la que había sido su mamá de trapo, de felpa. Y eso nos demostró que aunque durante 6 meses no tuviera a su mamá, ya se había establecido lo que era el apego. Entonces, es tan importante que generemos seguridad en los bebés para hacer adultos seguros y responsables. Os voy a explicar el sentido básico de las emociones. Igual no vamos a descubrir muchas cosas, pero sí que me gustaría que cogiéramos la lupa para mirarnos hacia adentro y ver lo esencial. Como me quedan 20 minutos, voy a intentar ir un poquito a la esencia, ¿de acuerdo? Las emociones básicas. ¿Por qué se llaman emociones básicas? Pues muy fácil. Cuando nacemos, venimos con el lote. Vienen integradas. Entonces, en nuestra mochila de nacimiento, que ya venimos con ella, son exactamente la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y algunos autores incluyen la sorpresa. ¿Por qué se llaman emociones primarias y emociones secundarias? Pues las emociones primarias, como hemos dicho, son innatas y las tenemos todos. Sociedades occidentales, sociedades
no occidentales, tribus donde no tienen la influencia ni de la televisión, ni de la literatura, porque una de las primeras cosas que se preguntaban es que las emociones, claro, aprendemos a nivel social, aquello que os he explicado. Claro, yo aprendo, pero se dieron cuenta, ¿no?, yendo a tribus remotas que no tenían relaciones con nadie más, que esas eran las emociones que nos identificaban a todos los seres humanos del planeta. Yo os voy a hablar del equilibrio y de la importancia, ¿no?, del equilibrio de estas emociones. Y os voy a hablar del equilibrio porque si os he dicho que son innatas y que nos venían en la mochila con el nacimiento, es que son importantes que las sintamos todas. No siempre a la vez, por supuesto, pero todas tienen una razón de existir. Por tanto, yo os voy a hablar del equilibrio de las emociones. Y me diréis, bueno, Esther, ¿la alegría? Pues sí, ¿cómo es la alegría? La alegría es una energía que, wow, la alegría nos impulsa hacia arriba, ¿no? Si pudiera poner una flecha, sería ¡guau! Y la alegría ¡guau! Nos da una fortaleza y hay una expresión que dice dar saltos de alegría. Entonces, cuando nos sentimos súper contentos, vamos pletóricos. Pero la alegría tiene otra función también. Cuando uno va contento, ¡guau! ¿Cómo va? Oh, el pecho abierto, el pecho hacia afuera. Y sobre todo, me permite mirar. Porque con la mirada yo conecto con todos y cada uno de vosotros. Pero la alegría tiene otra característica también, que es la sonrisa. Porque yo os puedo mirar. Pero yo os puedo mirar. Entonces, lo que diferencia la alegría es ese contacto visual y esa leve sonrisa. Porque con esa leve sonrisa, sin decir nada, le estamos diciendo al otro, hey, que yo soy confiable, que yo soy legal, que yo voy de cara. ¿Qué pasa cuando alguien nos sonríe demasiado y nos enseña los dientes? A veces hacemos así, ¿no? De buf. ¿Sí? Fijaros si es importante el equilibrio de las emociones. Cuando alguien se quiere pasar de listo, de simpático, dices, ¿qué quiere esta persona de mí, verdad? ¿Creéis que un exceso de alegría es malo, es negativo? Pues ya os digo yo que sí. Tenemos que tener un equilibrio de todas y cada una de las emociones. Y un desequilibrio, si yo siento una alegría inmensa, siempre, 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 no me voy a permitir sentir otras emociones que las tengo en el lote y que son importantes. Y cuando tenga que ser su momento, no saldrán, porque la alegría las va a tapar. Un exceso de alegría te aleja de aquella persona que necesita tu empatía. Cuando alguien te dice, uff, es que estoy fatal, me ha sucedido algo en el trabajo, eso es una tontería, no pasa nada, hombre, si la vida son 4 días. Alguien que está profundamente triste, ni se os ocurra decir que eso no vale para nada, que la vida son 4 días. La alegría a veces nos impide acercarnos a esa persona. Y un exceso de alegría, hay una patología, que es el maníaco depresivo, el trastorno bipolar, que todos habremos oído alguna vez, ¿verdad? Cuando la persona está en fase maníaca, cuando está en el ¡wow!, ¿vale? On fire, está on fire continuamente en todo. ¿Qué pasa? Que estas personas, lo exagero, pero pueden cobrar el sueldo, pero es que antes de llegar a casa se lo han gastado. Fase maníaca, estoy tan contento que es que invito a todos los del bar. Dice, pero si no me conoce, bueno ya, pero por si acaso, ¿no? No toco de pies en el suelo cuando estoy con un exceso de alegría. Pero luego viene la tristeza. Y me diréis, ¿equilibrio en la tristeza? Pues sí, es fundamental. La tristeza
es una energía que nos baja. Si la alegría nos impulsaba, la tristeza nos frena. Y cuando sentimos la tristeza mucho, un rato largo, a veces nos detiene. Y me diréis, ¿y por qué es importante? En equilibrio. Porque es cuando puedo activar esta mirada interior y mirar hacia mí. Porque a veces es importante dejar de conectar con el otro para empezar a conectar conmigo misma. Porque cuando conecto conmigo misma, cuando yo me desnudo conmigo misma, me puedo preguntar, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto que estoy haciendo tiene sentido? ¿Por aquí voy bien? ¿Esto que siento? Entonces, cuando yo me detengo, es cuando yo me puedo escuchar. Es cuando soy capaz de apagar los ruidos externos. ¿Esto es el pelo? Perdonad. Oh, es que yo mis meneos. ¿Vale? Entonces, ese punto, esa pizca de tristeza nos es beneficiosa porque nos hace tocar de pies en el suelo, nos hace activar esta mirada interior, nos hace revisarnos. Pero todos sabemos que si hay un desequilibrio en la tristeza, se convierte en depresión. Imaginaros, ay, perdonad, es que lo oigo y hasta me molesta a mí. Fijaros si esa energía baja, que la persona muchas veces no tiene ni fuerza para levantarse de la cama. Cuando la persona entra en un ciclo de depresión, lo primero que hace es abandonar su cuerpo. No se ducha, no come, no se levanta. Nos aislamos del mundo, ¿no? La ira, wow, soy una gran experta en ira. Me ha tocado cada uno, 8 años trabajando en la teología de la violencia. Vamos, y hago así, ¡ole! Pero tiene una función muy importante la ira en equilibrio. ¿Y por qué? Porque, ¿qué le pasa a las personas que nunca se enfadan? ¡Buah! Nos encantan. ¿Por qué? Si lo reconocemos, es que es fácil tomarles el pelo. Y aquello que yo no quiero hacer, va, porfa. Bueno, ya te lo hago yo. Nunca se enfadan. Pero cuando al final hay algo aquí que hace ¡buah! Y sale, la ira nos permite poner límites y decir, hasta aquí. No aguanto más. Este es mi límite y aquí no lo vas a atravesar. Y es importante que nos podamos enfadar de cuando en cuando, porque así vamos poniendo lo que queremos y lo que no. Claro, eso nos gusta, a nuestro entorno, y más cuando se benefician de nosotros. Pero claro, en desequilibrio, trastornos explosivos, impulsividad, agresividad. Claro, aquí hay una desregulación enorme, ¿sí? El miedo, wow, el miedo. El miedo se manifiesta de 3, es que no sé ni cómo ponerme. ¿Todo bien? Tiene 3 manifestaciones el miedo. Fijaros, tiene que ver con la supervivencia pura y dura, ¿de acuerdo? Si yo puedo huir, huyo de una situación. Todos sabemos el ejemplo del león en la sabana, ¿no? Si yo visualizo el león y tengo un árbol enorme al cual yo puedo trepar, piernas para que os quiero, huyo. Y fijaros qué listo, qué inteligente es nuestro cuerpo, porque ¿qué hace nuestro cuerpo cuando sentimos miedo? La patata nos va, ¿vale? A 1000. ¿Por qué? Porque necesita impulsar fuerte sangre a las piernas. ¿Para qué? Para correr y para poder huir.
Entonces no necesitamos la sangre en la cabeza para pensar y decidir, no, necesitamos actuar. Y eso es lo que nos da el impulso del miedo, ¿no? Nos activa. Pero por otro lado, si resulta que en vez de un lindo león, resulta que es un ratoncito y estoy en la cocina y el ratón está delante de la puerta que no puedo huir, pero tengo una escoba, pues tal vez me sale ahí mi valentía y empiezo a luchar, ¿vale?, contra el pequeño ratoncillo. Si puedo luchar, lucho. Pero ¿qué pasa cuando no puedo huir y no puedo luchar? ¿Qué me pasa cuando voy a sacar dinero de un cajero, es oscuro y estoy en un callejón sin salida? Me congelo, me bloqueo. Y el cuerpo, que es muy sabio, ayer también salió ese concepto, que es la disociación. Mi cuerpo no puede huir, está ahí, pero sí lo puede hacer la mente. Y la mente a veces se va muy lejos para poder sobrevivir esa situación. El problema de vivir disociado es que el cuerpo va por un lado y la mente por otro. Y hemos visto y hemos aprendido que el cuerpo es uno. Entonces no podemos vivir descentrados, ¿no?, una cosa de la otra. Y ahí es donde empiezan los traumas, cuando hay esos impactos, ¿no?, que nos quedamos disociados. Un poquito de miedo tiene que ver con la supervivencia, está claro. Un exceso, pánico, ansiedad, fobias. Pero otra cosa os quería decir, fijaros si el cuerpo es listo, que cuando tengo miedo y cuando me predispongo a huir, porque el corazón empieza a palpitar, os he dicho, ¿no?, la sangre va a las piernas para poder huir si tengo la posibilidad. Pero hay una expresión que utilizamos que es me he cagado de miedo. ¿Qué significa esto? Que yo para echarme una carrera no necesito tener ni la bufeta de la orina llena ni los intestinos atascaditos. Todo fuera, porque no me va a ayudar en mi huida, en mi marcha. Por eso, cuando no hay una buena gestión emocional, y aquí os podría poner ejemplos de niños con altas capacidades, con 8, con 9 y con 10 años, que después de contener las emociones de miedo, en el lugar más inapropiado ya no pueden más y se les escapa. ¿Y sabéis lo duro que tiene que ser que a un niño que ya está estigmatizado, que ya está etiquetado, con 10 años, que ya tiene que tener la incontinencia controlada, se le escape la caca en medio de la clase, en el lugar más inadecuado? Su instinto y su cuerpo está respondiendo. Entonces el organismo va bien. Tenemos que dar herramientas y acompañamiento emocional para que ese niño pueda superar ese miedo. Perdonad por el ejemplo, pero es que es... Y claro, enlazado con el miedo, si yo me hago caquita, viene el asco. Y el asco también tiene que ver con la supervivencia. Si resulta que el pequeño Bambi se ha hecho caquita encima del miedo que se acercaba el león, ¿de acuerdo? Resulta que el león se acerca y dice, ¡buf! Esto no huele bien, esto no me lo como yo. Tenemos una parte instintiva. Nos pasa a nosotros a menudo. ¿Os ha pasado alguna vez de abrir un brick de leche y que no esté en buen estado? Aunque su fecha de caducidad nos dice que caduca en 7 meses. Pero a nadie se le ocurre bebérsela aunque la fecha de caducidad esté correcta. Hay algo en nosotros que dice, ¡buf! Yo pregunto, ¿cuántos litros de leche caducada nos hemos bebido para saber que aquello no está bien? Ninguno. Porque provenimos de los antepasados listos. Porque los que no fueron tan listos o no tuvieron sus sentidos desarrollados son los que murieron intoxicados. Y eso, genéticamente, lo hemos ido heredando.
Por tanto, el asco tiene que ver con la supervivencia, pero un exceso de asco nos da un trastorno obsesivo-compulsivo. Y la sorpresa. Hay autores que la meten, hay autores que no la meten. A mí me encanta hablar de la sorpresa como la emoción que me mantiene en el aquí y en el ahora. Y la vida hemos visto que no es lineal. La vida que nos depara momentos maravillosos, pero también nos depara situaciones horribles e indeseables que tenemos que atravesar. Entonces la sorpresa para mí todo y que nos deja en un estado de shock cuando la tenemos, no sabemos cómo reaccionar, nos anula, ¿no?, por un momento todos los sentidos, pero es lo que nos conecta con el aquí y ahora y con el estar preparado a evolucionar, a seguir, a caminar. ¿Vale? En Finlandia hicieron un estudio con 700 personas donde les pidieron que pudieran dibujar y pintar las emociones y en qué lugares las sentían. Entonces, este es el resultado, ¿no? Claro, la felicidad, todos pintaron la plenitud de todo su cuerpo. Tal vez sea aquella emoción que nos haga vibrar, ¿no?, y que active todas nuestras células. El enfado, ¡buah!, esa rabia, ¿dónde sale? Sale desde aquí, ¿no? Y un poquito en las piernas. El miedo, el disgusto, la tristeza. ¿Os acordáis de la falta de energía? La sorpresa, la ansiedad, el amor, la depresión. La depresión es ya cuando esa energía no nos queda, la persona no puede, ¿vale? Y el desprecio. Wow, os he querido poner, ¿no?, esta foto, esa imagen, que a mí me impactó muchísimo poderlas visualizar, ¿no?, una al lado de la otra. Pobrecito, la persona que está triste, cuánto cuidado y ayuda necesita, porque es que esa persona no puede. Y cuando estamos desde el miedo, yo siempre digo, ¿no?, que nos movemos o desde el amor o desde el miedo. Y esas van a ser todas nuestras actuaciones en la vida. Porque cuando yo hago las cosas desde el amor, ni que me equivoque, es que las he hecho con tanto cariño, con tanto cuidado, de una manera tan ecológica, que es bien para mí, bien para el otro y bien para el entorno, que si me equivoco es una fuente de aprendizaje. Y soy capaz de integrarlo y decir, wow, gracias, porque ahora puedo ver las cosas de otra manera y las procuraré hacer mejor. Pero cuando vivo desde el miedo, me distancio de todo. Es que no, a mí no. Entonces, vivir bajo esa vibración siempre y continuamente nos empobrece. No, es que yo no soy capaz. Os hablaba de la boca, de la deshidratación. Primero, cuando hablamos, obviamente necesitamos hidratarnos, pero la saliva también tiene que ver con el miedo. Subirse a un escenario, en el fondo, es desnudarse. Sea tu cabeza, tus conocimientos, tus experiencias. Es desnudarse ante el público y la audiencia. Entonces, te deshidratas por el miedo. Todos habremos visto un bebé dormir plácidamente y lleno de felicidad. ¿Qué les pasa? Que se les cae la baba. Porque cuando estamos en ese estado de felicidad, de tranquilidad, somos capaces de generar toda la saliva para digerir y comernos la vida a mordisquitos. Creo que podemos contestar todos, ¿no?, qué energía es la que nos hace vibrar. Obviamente es la felicidad y movernos desde el amor. Y como ejemplo de felicidad, quería poner un país que es Bután. Bután es un país que está entre el norte de India y el sur de China, más o menos por allí, ¿de acuerdo? Y
Y fijaros que el rey que tuvieron en 1961, creo, instauró la felicidad nacional bruta. ¿Qué significa esto? Todos los países se rigen a nivel económico. Y él dijo, yo voy a valorar la riqueza de mi pequeño país por la calidad del bienestar de mis habitantes. Entonces valoraron la salud, la cultura, la educación, las relaciones sociales entre los vecinos, las comunidades, cómo se ayudaban. Y todo eso lo valoraron en calidad de salud y de bienestar. Y de ahí generaron la felicidad nacional bruta. ¿Queréis ver una cara repleta de felicidad? ¡Wow! Tenemos tanto, tanto que aprender. Por tanto, el dinero no lo es todo. Tenemos otros indicadores de felicidad que no nos los dejan ver, ¿no? Hoy hablábamos en la comida de las noticias, del reflejo del miedo, porque el miedo al final nos permite controlar, ¿no?, a la población. Para finalizar, ¡wow! Nada, me salgo del tiempo, pero 2 minutitos solo. ¿Qué nos puede alimentar? ¿Qué nos puede alimentar el espíritu, el alma? Pues círculos de personas, elegir. No son las 5 personas con las que más me rodeo. ¿Con quién me quiero alimentar? Mi espíritu, mi corazón, mi cognición. Elegir esas personas. La naturaleza, ¿qué nos conecta más con la esencia de la vida? Poder descalzarnos en la tierra, poder darnos baños de sol, de bosque, el descansar, el sueño. El sueño es reparador, es súper necesario para poder restablecer procesos mentales y cognitivos, para poder tener más calidad de vida, poder asistir a congresos como este, poder viajar, poder leer, poder oír podcasts, ¿no? Que hay podcasts súper interesantes. Y 3 recomendaciones con las cuales yo me he basado, ¿no? Bueno, me he basado en muchos libros más para poder hacer esta ponencia, pero Los patitos feos es un libro que es cortito, es muy fácil de leer y de digerir, que nos habla de la resiliencia, ¿de acuerdo? El cuerpo lleva la cuenta es un libro maravilloso que nos habla del trauma y el trauma en el cuerpo y cómo se manifiesta. O sea, es formidable. Y luego hay un libro que es también muy cortito, que es muy bonito, que son Memorias del alma, que habla de 7 historias en 14 fragmentos. Y son 7 vidas del pasado, vidas pasadas, vidas vividas, con 7 nuevas vidas que representan 7 oportunidades para sanar todo aquello que en alguna otra vida nos quedó pendiente. Me gustaría poder hacer en un minutito, me va a matar Rafa, pues nada, no vamos a poner ni música. Os voy a pedir que podáis interiormente decir qué me llevo de esta charla, qué me llevo de esta ponencia, qué me ha chispado el cerebro, qué me llevo del día de hoy, qué me llevo de los ponentes maravillosos que han pasado por este escenario a lo largo de todo el fin de semana. ¿Qué me llevo de todas las interacciones que he hecho en la comida, en el baño, en los pasillos, a las personas que he conocido, a las personas que he escuchado, con las personas que me he emocionado? ¿Qué me llevo de cada una de ellas? Y con todo eso, me gustaría que hoy pudierais hacer los ejercicios y dijeras, y con todo esto, ¿a qué me comprometo a cambiar, a modificar, a enriquecer mi vida? Y me gustaría que tomarais ese compromiso y que fuera, ni que fuera una pequeña acción, pero que os lleve al cambio y a una plenitud. Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.